La explicación del Nesquik la voy a separar en dos partes. La primera de ellas voy a hablar de las, básicamente, de las particularidades que tiene este juego. Hablar del mapa, del tipo de transportes, de los caminos, de cómo cambia con las estaciones, hablar de las excepciones que tienen en la fase de llamada a las armas y eso yo creo que tardaré una media hora, espero que sea algo menos, y luego mi idea es hacer un par de turnos, con no a las aperturas más generales, pero es enseñaros un tipo de apertura con varias de las capacidades que se seleccionen. No va a ser la apertura más óptima, obviamente, pero va a ser una que a mí me gusta empezar bastante. Y con eso yo creo que ya terminaríamos la sesión de hoy, cuando tocaríamos Nesquik, muy por encima. Al final es una explicación para que tengáis un principio de toma de contacto, los que ya lleváis más partidas para que veáis cómo se puede hacer una apertura. Os voy a hablar también de la estrategia y de qué es lo que pasa generalmente en una partida de Nesquik de modo campaña. Pues vamos allá. Voy a ver si puedo compartiros la pantalla y os puedo enseñar el módulo. Lo primero de todo deciros que yo he jugado alrededor de 50-60 partidas a Nesquik y todas en Rally de Troops. Esta es la primera vez que voy a utilizar el Basal para el Nesquik, pero el módulo del Nesquik es muy parecido al Almorávid, al Inferno y al Plantagenet. Es decir, son todos muy parecidos de utilizar. Con que aprendas uno, ya el resto de juegos en Basal los vas a saber utilizar. En Rally de Troops es mucho más sencillo y yo lo recomiendo muchísimo para jugar. Las partidas son mucho más dinámicas, piensas las estrategias mucho mejor y no tienes ni que pensar en el resto de mecánicas del juego. Vale, Nevsky. Lo primero de todo quería enseñaros, bueno, el mapa, yo creo que la mayoría de vosotros ya os habéis familiarizado con él. Os voy a mencionar muy rápidamente las ubicaciones. En Nesquik vamos a tener varios tipos de ubicaciones, que los más importantes son las regiones, ¿vale? Como podéis ver por aquí. Estas son las regiones de las que hablábamos. En Nevsky hay un tipo de ubicación diferente que no es fortificado, que se llama towns, ciudades, que son estas de aquí, ¿vale? Hay muy poca diferencia comparado con las regiones. Básicamente nos dan un punto la mayor diferencia, seguro que hay alguna otra, pero es que nos da, al hacer pillaje, nos da botín y en estas no tenemos botín. Luego tenemos los bastiones, y aquí me gusta enseñaros los bastiones, que hay diferentes tipos. Son las fortificaciones de cada uno de los dos bandos. Como podéis, bueno, ya lo sabéis, en Esquí ya iba con 4 años desde que se puso a la venta, el arte es espectacular. Y aquí lo que iba a decir de los bastiones, tenemos fuertes, castillos, que son los correspondientes a uno de los dos bandos. Tenemos el Vishorib y tenemos la ciudad en sí, que al lado siempre tenemos el puntito de la capacidad de cada uno de estos, en este caso 3. Los castillos normales y corrientes tienen capacidad 1 y luego tenemos ya las ciudades más grandes, que tienen capacidad 3. Algunos de estos bastiones valen un punto de victoria la conquista y las ciudades algo más grandes, que son fortificadas, pues ya valen 2 puntos de victoria. Y ya las capitales como Novgorod vale 3. Bien, la clave o las cosas más importantes de Nevsky, los caminos. Los caminos son dependientes directamente de la estación en que nos encontremos. Bien, estaciones en el calendario, 16 turnos, bueno, esto es la campaña. Tenemos estación de verano, estos turnos de aquí, estación de invierno y estación de Rasputitsa, de primavera. En el verano, cuando estemos en los turnos de verano, en los caminos, estos caminos que tenemos blancos, ¿vale? Son ríos o lagos o bordes de lagos, ¿vale? Entonces, en verano, estos ríos solo son navegables teniendo transportes botes, que son barcos, ¿vale? Barquitos pequeños, como botes de transporte. Con ellos solo podemos mover provender, solo podemos transportar provender teniendo bote. Si no tenemos botes, ¿podemos movernos por estos caminos? Sí,
pero no podemos mover, no podemos llevar con nosotros comida. Entonces esto es un problema importante. Antes le habéis escuchado a Alberto diciendo que la comida es súper importante. Pues está bien. Si no tenemos transporte no podemos llevar comida. Así que para ir por barco, para ir por estos caminos blancos necesitamos botes. En el mar, en verano, también podremos movernos, pero en este caso necesitamos otro transporte que son barcos. Hay que diferenciar en Nevsky los barcos de los botes. Luego os enseñaré. ¿Vale? Estos son los barcos, ¿vale? Que veis aquí. Y los botes son de este tipo. Aquí lo veis. ¿Ves? Estos son los botes con los que podemos movernos. Y luego en la estación de verano, los caminos que son normales y corrientes, estos marroncitos que veis, podremos transportar comida si llevamos carros, ¿vale? El carro, ya me imagino que lo conocéis todos. Bien, esto es para verano. En invierno, ¿qué pasa en invierno? En invierno, todos los caminos, tanto los blanquitos como los marrones, solo podremos transportar comida si llevamos con nosotros trineos. Los trineos, súper importantes también en Nevsky. Y el mar está cerrado. En invierno, en los mares no se pueden utilizar, se considera que están helados, entonces no hay transporte posible por mar en invierno. En primavera, en la época de Rasputitsa, muy curioso, ¿qué pasa? En los ríos podremos navegar con botes, los ríos, los blanquitos estos podremos transportar, provender con botes, pero todos estos caminos marrones quedan totalmente anegados, no podemos movernos por ellos. Es decir, la Rasputitsa implica que todos estos caminos están embarrados y que no podemos transportar comida por ellos. ¿Nos podemos mover por esos espacios con los señores? Sí, nos podemos mover, pero no podemos llevar comida con esos señores. Así que ahí está el problema. Tendremos que movernos por ríos para llevar la comida o, a la vez que nos movamos, tendremos que intentar alimentarnos de otra manera. Intentar forrajear o intentar buscar líneas de suministro donde tengamos que vayan por vía de agua, pero que os quede claro que estas vías en primavera, en Rasputitsa, no las podremos utilizar para movernos o transportar comida o tampoco como suministro. Vale, el mar también es muy importante en primavera, también el mar está abierto en primavera y aquí con barcos también podremos movernos y suministrarnos. Bien, acordaos siempre que un transporte solo puede llevar uno de comida y se pueden compartir con todos los bloques. Vale, mariscales. Mariscales en juegos siempre, creo que pasa en todos los juegos, solo hay uno. En el caso de los teutones, en el bando teutón, que son los negros, tenemos a Hermann. Este es el mariscal. Veis que tiene un anillo alrededor. Esto es como lo ermita mariscal. En el caso de que Andreas se reclute, lo veis aquí Andreas, que se puede reclutar, también sería el mariscal, pero en el caso de que Andreas esté en juego, a Hermann se le daría la vuelta y ya no sería mariscal, solo se puede utilizar un mariscal. Esto es para los teutones. Para los rusos, Andrei y Alexander son los mariscales, que llegan en el turno 5. ¿Esto qué implica? Esto implica que van a jugar los rusos sin mariscal durante los primeros turnos, por lo menos hasta el turno 5. Y como os he dicho, cuando se recluten a Alexander o a Andrei, uno de los dos será mariscal y el otro dejará de serlo. Vale, también quiero contaros que igual me he adelantado al hablaros un poco de estos puntos, yo creo que son importantes. Quería hablaros del escenario que tenemos actualmente cargado, del Nevsky. Este escenario es la campaña, es la cruzada de Novgorod que se llama y consta de 16 turnos. Son los 16 turnos que vamos a ir moviendo, que dura la partida y puede ser extenso. Yo creo que sí, pero si sabes jugarlo, yo creo que en unas 3 horas te lo puedes terminar una vez sepas jugar al Almorávid. Estrategia o qué es lo que pasa en esta cruzada de Novgorod. Para poder leer cómo comienza la partida, podéis ver que los rusos empiezan muy débiles y la realidad es que los primeros 5 o 6 turnos aproximadamente son los teutones los que van a llevar la iniciativa, son los que están más fuertes y son los que van a ir combatiendo y atacando. Básicamente está inclinado para que el bando cruzado tenga terreno favorable y haga sus conquistas en estos 5 o 6 primeros turnos. Lo normal es que el teutón se haga con Peskov en estos primeros turnos y con algunos bastiones menores, como puede ser Idvorsk,
Caibolobo, Coporille, incluso en algunos casos yo he visto que se hace también con la Doga, que ya es capacidad 3, que es bastante grande. Pero estas partidas de la cruzada empiezan de esta manera, hasta el turno 5 o 6. ¿Qué es lo que pasa? En ese turno 5 o 6, pues normalmente es cuando se da la movilización de Andrei y de Alexander, o de los dos, o de alguno de los dos. Puede que sea más tarde esta movilización, pero es cuando empiezan a reclutarse los rusos y se hacen fuertes. Entonces, por tanto, el chaparrón que va a pasar en estos 5 o 6 turnos, el ruso pues va a tener que defenderse con uñas y dientes e intentar aguantar al máximo. ¿Cuál es aquí también la estrategia? El ruso juega con que puede retrasar un turno en la fase de llamada a las armas, puede retrasar un turno la llegada de Andrei y Alexander. Y esto lo que hace es darle un punto de victoria extra. ¿Qué es lo que pasa con ese punto de victoria extra? Y al retrasar esa llegada de Alexander o Andrei, pues que el Teutón tiene más tiempo para poder seguir conquistando. Entonces ahí las opciones que tiene primero el Teutón, los cruzados, es hacer el reclutamiento pronto, pero mantenerlo en el tiempo le va a ser complicado. Por mucho que vaya conquistando y tenga éxito en todos sus bastiones, va a haber un momento que no va a poder mantener a todos los señores reclutados y mantenidos en el sentido de que puedan mantenerlos en el juego. Entonces, ahí es donde está un poco el equilibrio. El Teutón va a ir a saco, pero mantener a todos los conquistados sin tener que realizar la acción de impuesto en su territorio va a ser complicado solo con los botines y con las monedas que obtenga de la conquista. Por otro lado, una de las opciones que tiene el Teutón es eso, es que no use a todos los señores, no reclute a todos los señores, vaya con 3 o 4 y ellos los puedan mantener, y los señores que se queden sin reclutar en los primeros turnos los pueda reclutar más adelante. O lo que puede hacer es reclutar a varios señores, usarlos para las primeras conquistas que realice y automáticamente desmovilizarlos, esperar a que se puedan reclutar más adelante. Esta acción de desmovilizar de manera voluntaria es bueno para que no tengas que mantener a los señores en juego. Vale, después de estas breves palabras, yo creo que os puedo enseñar las cartas y eventos más importantes que yo recomiendo, opinión personal. Os digo que no soy experto, he jugado varias partidas, pero que sí que los jugadores utilizan mucho en las partidas. Como sabéis, al inicio siempre vais a poder tener la opción de comprar las capacidades, y los primeros turnos son importantes. Yo recomiendo que estas capacidades, recordad que son la parte inferior de cada carta, que empecéis a jugar con estas capacidades cuando hagáis vuestras partidas de Nevsky. La primera de todas, os recomiendo que con el Teutón siempre utilicéis a William de Módena. Esta carta es, si no la utilizas ya es dar ventaja al ruso. Esta carta lo que te hace es darte muchas opciones en la fase de llamada a las armas. Puedes reclutar directamente después de la fase de movilización, reclutar Ibai, Sí. Flipea las cartas que no se ven. No se ven, disculpad. Vale, ya lo sé, ya sé por qué. Es porque... Ahora sí. Es porque lo estás compartiendo en tu pantalla. Claro. Sí. Vale, perfecto, perdonad. Nada. Bien, están todas flipeadas. Bien, como os decía, para mí la carta básica del Teutón, que la debiera de tener desde el turno 1 comprada, o sea, gastar un punto del Lordship de algunos señores, es para utilizar a William de Módena. Esta opción en la llamada de armas te va a dar opciones de utilizar el Lordship adicionalmente, o sea, 2 veces por turno en alguno de los señores. Te puede dar la opción de utilizar acciones de mando adicionales durante la campaña, y tienes también varias acciones que luego os iré dando. William de Módena, súper importante. Yo quiero añadir, si me permites, que ojo, cuidado con el evento. El evento del William de Módena es el evento más bestia que puede robar un Teutón. Literalmente son 8 monedas, amigos. 8 monedas. O sea, si robas eso,
pues te sacas, pues yo qué sé, por lo menos por 4 o por 5 el valor que te pueda dar la carta del William durante varios turnos. O sea que hay que también medir y si te hace falta todos los turnos, porque hay veces que tener la posibilidad de robarlo es muy, muy potente. Yo te pregunto una cosa, Alberto. ¿Lo has llegado a utilizar alguna vez? ¿Lo has robado alguna vez como evento? Un par de veces. Un par de Lo veces. flipas. Cuando metes 8 monedas o en su defecto 16 monedas en juego, es que te cambia la partida completamente. Sí. O sea, Yo, es que yo te le cambia la veo, partida. sí, yo le veo que tiene muchas ventajas, pero también necesitas tener a Henrich reclutado, que no solo que te toque la carta, sino tener a Henrich reclutado. Y Henrich es uno de los señores, no te voy a decir de los más débiles, pero uno de los que igual... Sí, claro, pero yo te digo, por ejemplo, el cómo se juega esta carta, ¿vale? Porque es que a mí me ha pasado muchas veces. Tú, Heinrich, normalmente, pues como tú dices, de los más débiles no los reclutas. Entonces, tú robas la carta, reclutas a Heinrich y lo desbandas con la carta. Fin. Y añades 8 monedas. Entonces es el evento y el punto que te ha costado reclutar a Heinrich. Y es que lo flipas. Lo que pasa es que te tiene que tocar, que es el problema, ¿no? Que pues, con la incertidumbre de que te toque o no, pues la gran mayoría de las veces merece más tener la capacidad. Pero si no la vas a usar o no te hace falta, tener la posibilidad o incluso pagar el precio, que esto es un poquito más caro, de la descartas al final de campaña y si no la robas, bueno, es que aunque la robes, la puedes volver a masterear después. Pero tener la posibilidad de robarla es que es brutal. Sí. De hecho, creo que las probabilidades serían por turno 2 entre 25, más o menos, ¿no? Depende de las cartas que tengas. Sí, pero, o sea, mientras más cartas tengas en juego, más probable. Y Sí, eso hace mucha mella. digamos entre 2,20, 2,25 por turno. Ahí que tenemos al matemático, no sé cuánto será. No 2. sé, pero justo con lo que has dicho, que es literal que en los primeros 5 o 6 turnos el Teutón está ahí a fuego, Sí. en tú en un turno 5 o 6 robas 8 monedas, ¡fua! Es que tremendo fuelle metes ahí, ¿eh? Sí, te da para ya ese bajonazo que te da a partir del turno 5 o 6 o que te tengas que replegar, ya no lo sufres. Sí. Muy bien. Gracias, Alberto. Aporta, porque aquí, seguro también Paco, yo he puesto algunas cartas que me parecen así más relevantes y igual vosotros tenéis otra manera de jugarlo que, vamos, es que seguro que tenéis razón y es totalmente lícito. Bueno, otra de las cartas que quiero mencionar, que es bastante interesante, es esta de Cox. Cox lo que te hace es que cada uno de los barcos del señor al que se, al que se le, al que se le pueda adjuntar esta carta, lo que hace es que cada barco trata el doble de barcos. Es decir, es buena porque si tú tienes, por ejemplo, 2 barcos con un señor, lo que te hace es que cuente como 4. ¿Y esto porque es importante? A la hora de moverse navalmente, tampoco lo he explicado ahí brevemente, pero podemos movernos desde puerto a puerto y podemos transportar varias comidas y caballos. Lo iba a explicar luego, pero básicamente el limitante para movernos por mar, que se utiliza toda la carta, es el número de barcos que tengamos. Necesitamos, estaba limitado a un barco por caballo, en el caso del Teutón, y un provender por barco. Entonces, tener varios barcos para poder movernos con un señor, con un ejército razonable, para poder en esta zona poder conquistar, pues es básica esta carta de Cox. Y no solo eso, sino que comparte este señor esos barcos en cualquier momento a cualquiera de los señores que quiera transportar por mar, ¿vale? O sea, me parece también muy buena si queremos hacer la campaña en la zona de norte. Otra de las cartas que me gusta mucho es Ordesburgen, que es básicamente da mucho más, digamos, mucha más opciones a los feudos y a poder empezar con un comando adicional. ¿Qué es lo que pasa básicamente en el mapa del Teutón? Como sabéis, hay algunos feudos de cada uno de los señores, pero lo que hace es esa carta, que es común, que se pone debajo del tablero, es que este iconito que aparece aquí de los cruzados sea también susceptible de ser utilizado como feudo para los señores teutones, para cada uno de los señores. ¿Esto por qué es bueno? Porque ya tenemos ya no solo un feudo en particular para cada uno de los señores, o 2, en el caso de Nuta Anabel
Andreas y Herman, sino que también estos nos sirven como feudos para el resto de señores. Y además, si comenzamos en esa ubicación la acción de la carta, tenemos un comando más. Me parece muy buena. Y luego también otra de las cartas comunes, no, ahora ya son cartas particulares. Por mencionar. Añadir Sí, también a esto que el evento o sea, la capacidad efectivamente es muy potente, pero el evento lo es más. Sobre todo si estamos atacando, pinguea Ibai, que si no, no se ve la carta. Ahí. Uno de los eventos más potentes que tiene la carta es el hecho de retrasar a Alexander o Andrei para que no entren en juego, o si ha bajado a 1 para que no esté ganando puntos de victorias el ruso, que parece que no, pero puede balancear mucho la partida. Son estos eventos de el Grand Prince y el Khan Bounty. Entonces, si estamos al ataque con todos los lores en territorio ruso, tener esta carta no nos aporta nada. Entonces, descartarla para poder robar el evento y tener más posibilidades, e incluso tener las dos, el Grand Prince y el Khan Bounty, en posibilidad de robo, es, pues eso, muy interesante. Sobre todo el hecho de no tener levadas cartas que no estamos usando. O sea, si tienes a los lores en Rusia, pues esa carta no te sirve de nada. Y si la necesitas, por ejemplo, como lo que tú has dicho, para aportar feudos, pues la levas en el momento y te lo sigue sirviendo. Entonces, tener eso muy en cuenta, que justo lo ha dicho Ibai antes en la parte más general, el hecho de que tener una capacidad elevada te bloquea el evento, y tener el evento en la mano te bloquea la capacidad. Entonces, tenéis que ir jugando con ese, pues eso, con ese doble juego de cuando te interesa poder robar el evento y cuando te interesa bloquearla, pues bloquearlo con la capacidad. Hay incluso algunos eventos, como por ejemplo el del Bridge ese, que pues yo todavía no he visto un momento en el que sea útil ese evento. Entonces, si vais a elevar una ballesta, como dirá ahora Ibai, pues levas siempre el del Bridge, porque es, vamos a decir, no muy bueno. Y te dejas, por ejemplo, el Ambush, que creo que también es de ballesta, pues te lo dejas libre. Y eso, que quería recalcar el hecho del jugar con el descartar, robar, que parece que no, pero hace bastante mella. sí, el caso del Ballistari que iba a ir ahora es una capacidad muy importante porque dota no solo de habilidad de arquero a las unidades, en este caso de hombre de armas que tengan algunos de los señores de los teutones, sino que además le da un -2 a la armadura del contrario, tanto en batalla como en asalto. Esto es muy bueno, sobre todo porque en el caso de los asaltos, aunque sí que es verdad que Neski es más asequible, pero en el caso de que los muros vayas con pocas unidades y los muros te paren todos los ataques, a mí me parece que es una buena oportunidad de ir con arqueros adicionalmente y que tengas ese número de impactos de arqueros y que además le bajen el arma. Otra cosa es que si pasas los muros, obviamente. Pero en el caso que ha dicho Alberto es muy interesante ver eso, que hay varias cartas de Ballesteris, en esta de aquí y en esta de aquí. La carta de Ambus estoy viendo que no es de Ballesteri, si no me equivoco. Sí, sí, tienes razón. Hay 3 cartas de Ballesteri que podemos asignar a nuestros señores. Vale, la tengo por aquí. Y la carta de Ambus es buena para... Aquí la tengo. ¿Veis estas 3 que son de Ballesteri? En el caso de que cojamos esa capacidad durante la leva, merece mucho más la pena coger la de Bridge, que su evento no es tan significativo. El de Mars está bien, pero también se utiliza mucho menos. El Ambus es la carta que siempre tenemos que tener en el mazo para poder robarla como evento. El Ambus lo que nos hace es evitar una huida, pero sobre todo en una batalla que en el primer turno, que sea una batalla, por ejemplo, 3 contra 3, que los dos señores de los lados pues que no puedan atacar. Y eso es no definitivo, pero muchas veces es ganar casi la partida. Vale, me quedo aquí hablando mucho de los eventos porque tiene mucha amiga, pero también quería dar unas cuantas pautas de estrategia que me he apuntado en la batalla de Novgorod. Seguramente Alberto tendrá otras y Pago también, pero para que veáis en estos primeros turnos, el cruzado lo que puede hacer son varias opciones. Primero, podría ir lo que yo he llamado es una apertura agresiva,
que es directamente ir a por Peskov. Ir a por Peskov no es solo directamente intentar conquistarlo, sino ahogar a Gabrilo cuando está asediando Herman a Gabrilo, ahogarlo y que no tenga la opción ni siquiera de hacer tags o ni siquiera de poder hacer comida. Yo he visto hacer estas estrategias al principio de turno, hay veces que salen bien si no son muy experimentados los rusos, pero también se puede combinar no solo yendo con Herman, sino yendo a la vez con Yaroslav para poder tener ese 2 contra 1. Esto yo lo llamaría como la apertura más agresiva posible, ir a por Peskov. Luego hay una apertura más semi-agresiva que sigue siendo agresiva y que es, yo le llamo ir a por la zona norte. Y es que Nutanabel en las primeras acciones se ponga a conquistar Coporille y a poder ser Caibolobo. Para ello, pues necesitará obviamente ir bien equipado con los Cox y en algunos casos yo también le he metido, en algunos casos, Ballesteria a Nutanabel. Pero en estas sí que yo recomiendo que sí que utilices un poco más la suerte para que consigas los asaltos, pero en el primer turno sí que yo he conseguido partidas que me he hecho con las dos, con Uta Anabel. Esta yo la llamaría más la zona norte más agresiva. Luego hay acciones menos agresivas, no ir de primeras a por estas ciudades, pero sí que ir de manera combinada. La menos agresiva, pero que sigue siendo buen ataque, es ir acumulando señores en el primer turno, agrupar a Germán con Yaroslav, incluso reclutar aquí al principio a Rudolf y con Rudolf, que ya veremos luego, Alberto seguro que nos lo dirá, que podamos accionar e ir lo primero a Isborg, acumular, pasar un turno más y que podamos hacer leva con los tres una segunda vez, tanto con Hermann, Yaroslav y Rudolf, y ir ya definitivamente a por Peskov. Esta yo la diría menos agresiva, pero más dirigida al segundo turno para intentar hacernos en el segundo turno con Peskov. Alberto, ¿qué opinas? A mí esa está muy bien y lo bueno que tiene es que no es suicida. O sea, el ir en el primer turno con Herman a Peskov solo te funciona si el ruso no sabe jugar, probablemente. O sea, que a lo mejor alguno la caga, pero más que nada porque por lo que te puede funcionar es porque el ruso te presente batalla. Yo es que ya me he encontrado algún ruso que no es que te hace una tierra quemada, pero te hace me meto en mi ciudad con mi silo, mis 28 monedas y no me sacas aquí ni para atrás. Entonces, el ir a lo mejor de primeras a por el ruso es, o sea, meterte en Peskov en el primer turno, yo todas las veces que lo he visto ha salido mal. Entonces, y además el hecho de que hay que tener en cuenta de que para tú asediar una ciudad y que el asedio se añade a un marcador, tienes que tener el mismo número de lores que el tamaño de la ciudad. Entonces, Correcto. Peskov que tiene tamaño 3, si no tienes 3 lores, por muchos asedios que hagas, vas a ir quitándole comida al que está dentro y haciéndole shiftear si no tiene comida, desplazarse hacia la izquierda, es su servicio. Pero claro, tú también, la comida también juega en tu contra y tú necesitas el empuje del inicio y demás. Entonces hay que tenerlo en cuenta de que, pues a lo mejor ir con Herman y Yaroslav a Prisborg y después meter a Rudolf e ir ya con los tres a por Peskov. Pero ir solo, o incluso al final del primer turno, meter un lore en Peskov para después subir los otros dos, pero teniendo en cuenta de que la idea es tener tres a la hora del asedio. Y después una cosa que ha dicho Ibai también súper importante es el hecho de las ballestas. Las ballestas o arqueros en los 3 juegos que tienen asedios son súper, súper relevantes. Los asedios, o sea, las batallas en general aquí son como muy desgastadas y muy pinguea, Ibai, porque si pingueas le mueves la pantalla a Sergio, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. Vale. Que las batallas son un poquito pues como alocadas y que puede pasar muchas cosas. El defensor suele tener bastante ventaja. Y en los asaltos, que la gente le suele tener mucho miedo porque hay muchísimas bajas, la muralla hace muchísima mella, el tener proyectiles influye, pero muchísimo. Pero Sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si son las ballestas estas, por ejemplo, que dan un -2 de armadura, bueno, es brutal. Pero en general, ya sean arqueros normales, en el Almorávid, que también los asaltos son durísimos,
porque hay muchísima más defensa en el Nevsky. Los castillos tienen una unidad solo defendiendo. Los castillos no, son las towns, se llaman, creo, ¿no? Sí, son towns. Tienen uno y las ciudades tienen tres hombres de armas. Pero claro, en el Almorávid, por ejemplo, y en el Inferno ya empieza a haber más gente. Entonces, el meter proyectil aumenta bastante, no solamente linealmente, sino un poco más, incluso diría yo, las probabilidades de éxito y sobre todo el prepararte bien el asedio y tener la posibilidad de hacer 4 turnos en el mejor de los casos. En Nevsky no hace falta. En Nevsky las towns que tienen un tío, pues con un asedio de un asalto de un turno suelen ir bien. Sí, tienes que asegurarte en esos asaltos de capacidad 1 que tengas un número de unidades no bajo, es decir, tener 5 o 6, yo diría que 6 es un buen número si no vas con arqueros, porque si vas con algo menos te puede salir rana. Pero es clave, lo que ha dicho Alberto es clave. Tener capacidades de arqueros que te den impactos extra, porque son impactos extra el tener la capacidad de arqueros, son muy importantes en los 3 juegos. Y saca la capacidad de los trebuchets. A mí esa me parece imprescindible para Sí, para el luego. asalto de las grandes. Sí. Bueno, y de las pequeñas también. Yo siempre lo llevo. O sea, es capacidad de turno 1. Sí, Parece brutal porque los que hacen. Ahí están. Dale, flipealo para que lo vean porque ellos no lo ven. Eso lo que hace es que bajes en 1 la muralla y hace mella. O sea, siempre tener menos muralla. Porque al final cuando haces un asalto necesitas hacer doble impacto. Tienes que hacer impacto a la muralla y después impacto al soldado. Entonces, bajar la muralla hace que tengas más impactos al soldado y más probabilidades de eliminarlo. Entonces, hace la diferencia siempre tener menos muralla. vale. Bien, y luego el ruso. O sea, yo creo que ahí hemos hablado un poco de las estrategias del Teutón. ¿Qué opinas, Alberto, de los viajes de Nutanabel? El primer turno. A mí me parece maravilloso. O sea, yo lo que suelo hacer, pues a veces sale mejor, a veces peor, pero yo hago a Vela Copoiroye, ese de ahí. Lo mando ahí, segunda carta salta y conquista. Pues si no conquistas, pues, pues te jodes. No tiene mucho más. Te aguantas y Lo que es lo sí, que hay. sí, Y después, esos son 2 cartas, que tenemos 6 en el primer verano. Las sí, otras 4 las gasto abajo. correcto. En conquistar Eastburg y subir Rudolf a Eastburg, que lo suelo meter también. Y Reclutar en la leva a Rudolf, que tiene. ¿Cuánto tenía de a ver, creo que tiene 5 de lealtad. tiene 5, así que es bastante probable. Eso con un 6 de lealtad que gastas una acción. Vaya, sí. Suele salir siempre, sí. Y además, aquí que lo has mencionado, tiene. Yo te lo estaba dejando a ti para que lo comentases, lo del Sí, sí. reclutamiento gratuito de estos, de la acción. Sí, pero tienes que meter la capacidad, Correcto. que son los Los cruzados cruzados. de verano. Y son muy interesantes porque son los knights, los caballeros. Los caballeros en este juego son brutales en batalla porque tienen muralla, armadura 4 y hacen 2 impactos. Entonces, pues tenerlos y aguantarlos todo, tener el máximo número posible de ellos y perdurarlos en la campaña hace un efecto pues muy, muy duro. Ujú. Bien, esto con los teutones. Si te parece, vamos a pasar ahora Sí, dale. a los rusos. ¿Cuál sería su estrategia? Que en estos primeros turnos sería defensiva. Yo he apuntado aquí varias opciones que a mí me parecen interesantes. Lo primero de todo es movilizar. Como veis aquí, tenemos a un señor movilizable que es Domash. Yo abogo siempre en el primer turno por movilizar a Domash. Domash Sí, sí. Joder. se moviliza y cae en Novgorod, entonces es necesario que tenga que avanzar con 2 cartas hasta Pskov, a no ser que utilicemos la carta de Archivishorip de los rusos, que lo que le da es
un comando más a los señores que empiecen en Novgorod, ¿vale? Entonces, yo suelo, ahora hablaremos de las cartas, pero yo suelo reclutar siempre a Domás para que pueda ir en ayuda, en socorro de Gavrilo en Pskov y que pueda hacer fuerza defensiva. Eso por un lado. Bueno, vamos a mirar si queréis las cartas y hacemos un combinado. La carta de Archiviscori para mí me parece muy buena. Al principio la suelo utilizar, pero luego es verdad que la suelo que la suelo descartar para utilizar, para que pueda ver si me llega la muerte del Papa y sobre todo para utilizar otras cartas. Hay que tener en cuenta que el máximo de cartas que va a tener el ruso son 3 y comunes, y esas 3 cartas comunes normalmente se solapa con estas 2 cartas importantes que generan riqueza y que generan ingresos de monedas. Son 2 cartas muy buenas que son el Black Sea Trade y el Baltic Sea Trade. Básicamente lo que hace es, el de la izquierda, es que nos da una moneda al Beche, ahora iremos con ello, aunque esté, salvo sea, no se dan unas condiciones que normalmente tenemos que defender. Pero básicamente es que cada turno tengamos una moneda extra. Y en la otra carta es que en los meses que no sean de invierno nos da 2 monedas si tenemos más barcos que el Teutón. Entonces son 2 monedas extra que nos dan. Hay mucha gente que yo he visto que empieza las partidas con los 2 a la vez, pero tiene que reclutar también barcos. Entonces, eso hay una forma de hacerlo y a mí me parece ultra recomendable. Y si quieres ahora te hago una apertura defensiva bestial del ruso, que tiene que ver con esto, porque Domash, ¿vale? Tiene una peculiaridad. No sé si puedes meter el mat de Domash un momento. sí, lo que hace, quieres decir que al reclutar que tienes que elegir o 2 Tienes que transportes. elegir 4 transportes. Eso es. Entonces tú reclutas a Domash y le metes 4 barcos. Entonces, Y entonces al meter 4 barcos, sí, ya lo vas a cumplir. o sea, como os digo, una estrategia súper defensiva es meter el Baltic Sea Trade, que te da 2 monedas que son muy, muy útiles. Y metes a Domás con 4 barcos, a Gabrilo, que también empieza con 2 transportes, otros 2 barcos, y ya tienes 6. Entonces ya tienes 6. Para eso, para que el Teutón te lo contrarreste, tiene que tener 7 barcos. Porque el Teutón tiene que tener más. Si estáis empatados, es suficiente. Entonces, pues con eso tiene que tener 4 barcos el Nuda Navel y la capacidad de las cogs. O sea que suele ser normalmente bastante factible que se consiga si hacéis eso. Pero estáis vendiendo que Domás y Gabrilo no se van a mover. Eso es lo que iba a ir. ¿Cuál es el punto? O sea, el punto positivo es que con esas 2 cartas ya obtienes el primer turno 3 monedas. 3 monedas que vas a poder utilizarlas cuando quieras, salvo que no estén asediados con esas 2 cartas. ¿Cuál es la contra? Que no vas a poder mover más de aquí. Y si te hace, no el primer turno, pero quizás en un segundo turno, pones un poco en peligro a Peskov. A mí esta apertura la he visto varias veces y es bueno porque tener 3 monedas está bien para mantener y seguir defendiendo a los rusos, pero también veo sus contras, y sus contras es que se deja un poco Gabrilo de la mano vamos, no a merced exactamente de la mano de los teutones. Sí, no, y te explico, si quieres, te digo el porqué. El porqué es porque Gabrilo no necesita... o sea, para empezar, no van a matar a Gabrilo, es muy, muy, muy poco probable, porque en el peor de los casos sería que lo desbandan bajo asedio, y si lo desbandan bajo asedio vuelve al calendario. La única forma que tendría Gabrilo de morir estando bajo asedio es que lo asalten. Y los asaltos son muy duros cuando hay un lord dentro, ¿vale? O sea, la dificultad del asalto teniendo un lord defendiendo sube exponencialmente. Pero exponencialmente porque el lord pega y no recibe hits hasta que la guarnición está completamente eliminada. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a Gabrilo, que empieza con una moneda, sí, empieza con una moneda, en el primer turno le metes las 3 monedas del Beche, lo metes ya en el turno 7, las 3 primeras cartas del turno las gastas en Gabrilo, le metes otras 3 monedas, los llevas al 10, más la que tiene lo llevas al 11, tiene 2 comidas todavía, lo que implica que Gabrilo te aguanta aproximadamente 10 turnos de asedio.
Y eso es una pelea dura, ¿eh? Es una Sí, sí. pelea dura. Y encima, al tener ese caballero, ese hombre de armas, y como probablemente no te va a plantar el asedio en el primer turno, sino que encima vas a poder volver a reclutar con Gabrilo, vas a poder meter probablemente más tropas. Estamos hablando de que si te empiezan a asediar y empiezan a añadir marcadores de asedio, tú puedes hacer un Sally, que creo que no lo has llegado a explicar porque es una situación concreta, pero bueno, el Sally lo que hace es eliminar todos los marcadores de asedio menos uno. Por tanto, el asedio tiene que volver a empezar y de ahí no hay quien te saque. Entonces, esa es la cosa. Con esta estrategia podría llegar a caer Peskov en un asalto súper duro por parte del Teutón, pero le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y yo no he visto caer a Peskov con un Gabrilo fuerte ahí. Entonces, la pega que tienes es que no te mueves. Tú no estás ganando puntos de victoria. Tú estás literalmente taxeando tranquilito y esperando a verlas venir hasta que llegue Alexander o Andrei. Pero es una estrategia potente porque aguantas como un campeón. Lo que pasa que eso tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, a mí me está pasando ahora mismo de que eso solo te funciona si el Teutón se centra en Peskov. Como el Teutón se vaya a otros sitios, pues estás un poco en bragas porque no te puedes mover. Entonces tiene ahí la doble, o sea, la apertura de ir a por Peskov por parte del Teutón es muy usual y por tanto esta apertura también te viene muy bien. Pero si el Teutón hace otra cosa distinta, pues aquí te quedas un poco ágil para reaccionar. Ujú. Vale. Si quieres, vamos y hablamos también de algunas otras cartas que yo creo que son bastante relevantes del ruso. He seleccionado esta del Storm Kremlin, que lo que hace es añadir un punto más de muro a los bastiones. Y yo lo he utilizado bastantes veces en varios sitios. Se puede utilizar en Peskov, incluso también en los bastiones del norte para evitar el ataque de Anutanabel en esta zona con Vladislav. Yo creo que igual para los jugadores expertos, no sé si en estos primeros turnos es muy utilizable, pero para los jugadores que están empezando y que quieren jugar varias partidas, yo la recomiendo porque evita que esos asaltos que sean tan efectivos. Al final es un puntito más de muro, que un puntito parece poco, pero en realidad no lo es. Estás dando un punto más de dado para los muros y tanto para los asaltos pues va a ser más complicado. Eso por un lado. Por otro lado, los Ludniki son básicos. Los Ludniki son los arqueros que no atacan, no bajan armadura, pero que sí que dan habilidad de arqueros a 4 de los señores de los rusos. Y estos ataques son muy importantes y sobre todo para algunos de los señores que tienen muchas milicias o caballería ligera. Yo me gusta siempre resaltar a Domás. Un Ludniki con Domás siempre viene muy bien y en batallas, como puede reclutar a muchas milicias, como veis aquí, siempre viene muy bien. Gabrilo también puede reclutar muchas milicias y caballería ligera también le viene muy bien. A Vladislav necesitarías muchas acciones porque cada vasallo solo tiene una milicia, entonces tienes que gastar muchas acciones para media partida más para que pueda tener 5, en este caso serían 2,5, 3 hits de arqueros, pero bueno, no está tampoco de más. Más cartas aquí que se te ocurran que se puedan La mencionar. Veliki Niaz, esa carta es, para mí es la mejor de los Sí, rusos. la de los transportes, tienes razón. La que Bueno, los transportes es un plus totalmente que es de regalo. Sí, Lo que tiene lo mejor es la primera parte que dice, vale, no, al revés, la segunda parte que sí. dice, mira, esa es, ahora cuando la Sí, enseño. que traes todas las fuerzas que se hayan podido perder. Exacto. Entonces, con Domás, como ha explicado Ibai, que tiene un montón de tropas y un montón de tropas pues ligeras, si le metes esas dos cartas que están juntas, el Ludniki, que son los arqueros, y el Belinki Niaz, puedes hostigar constantemente teniendo en cuenta que tú vas a tener un gran superávit de monedas respecto del Teutón y atacarle, pegarle tranquilamente, le empiezas a dar pal pelo y cuando... Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Está ahí? Ah, vale, sí, se ve. Y cuando creas que puedes, si ganas la batalla, genial, pero si la vas a perder, concedes, te retiras, vas a perder prácticamente a Domás entero, salvo una o dos tropas, te vuelves a Novgorod
taxeas y lo reemplazas entero. Y vuelves a hacer lo mismo. Y así todo el rato. Y encima, además, Domás tiene, con esto de los arqueros y demás, tiene una capacidad muy alta de poder reconquistar él solo los pequeños pueblos que te haya quitado el Teutón. Entonces, esa combinación con Domás es brutal. Es un muy buen combo, efectivamente, sí. Vale. Yo tengo apuntado aquí también mencionar la parte de Call to Arms, que yo creo que la llamada a las armas. Y con esto, si te parece, podemos ir terminando. Bueno, tengo algún apunte más para realizar. Bien, hemos ido un poco, no quizá muy ordenados, porque hemos saltado las estrategias, pero así también se hace más ameno. Quería mencionar esta parte de llamada a las armas. Como en todos los episodios que vamos a hacer, vamos a mencionar las particularidades que tienen las llamadas a las armas, quería aquí daros las pinceladas más básicas de qué es lo que pasa. Para el ruso, en esta sección, puede gastar un punto de victoria para, y tiene 3 opciones, para movilizar un señor en su feudo, ¿vale? O sea, él tiene que gastar un punto de victoria del Beche. Aquí el uso que se le da es en del Beche. Entonces, cuando le toque al ruso... Sergio, abre la secuencia de juego, que se vea un poco lo que pone en el Call to Arms y demás. ¿Se ven? Sí, a ti sí se te ve, Ibai, pero... Voy. Tienes que compartir esa pantalla, es verdad. Es donde pone Levi, Sergio. Espérate, me la llevo para allá. En la izquierda, la que pone Levi. Esa es. Vale. Ahí, el Call to Arms. Vale, estaba empezando por el ruso, pero veo que es mejor igual empezar por el teutón para ir en orden. El cruzado, el teutón, necesita, para poder activar esta fase de llamada a las armas, necesita tener a William de Módena reclutado. Es decir, la carta que hemos dicho antes, que la tenga... Un segundo, que la coloque en su sitio. Bien. La tiene que tener usada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Con William de Módena podrá mover. El William de Módena es un peón que se puede considerar como si fuera un cilindro que se mueve en los espacios con los cilindros también, pero que representa a un emisario del Papa, ¿vale? En Livonia, en la zona. Y aquí básicamente lo que hace es mover un espacio Vishorip. Vishorip es un espacio de obispado, que hay, si no me equivoco, hay 4 espacios de obispado, que son Riga, Dorpat, Leal y Reval. A esos 4 espacios puede ir el peón de William de Módena, y quería poder reclutarlo aquí, creo que lo tengo que reclutar aquí, sí. Entonces se puede mover aquí el peón. Entonces, en la fase de la llamada a las armas, lo que hace es que en ese espacio puede reclutar directamente a uno de los señores que esté disponible. ¿Vale? Lo primero de todo, puede hacer eso, o puede también mover un cilindro a la izquierda, uno de los señores, para que pueda estar disponible. Es decir, como bien sabéis, en el turno solo podríamos reclutar a estos señores si tuviéramos a un señor muy a la derecha. Podemos gastar también la opción del Vishori para mover a la izquierda y que esté más cerca de poder ser reclutado. La otra opción que tiene es usar el Lordship del señor. Eso es muy interesante porque acordaros que estamos en la fase de llamada a las armas, entonces ya hemos pasado la fase de movilizar, que de nuevo podemos usar el Lordship del señor donde esté en el espacio. Implica que vaya a hacer Lordship 2 veces y es súper potente, que vaya a hacer la fase de reclutamiento 2 veces. En el caso de Nutanabel, ponemos aquí, lo que podría hacer es utilizar el Lordship 6 veces en el mismo turno, que es una barbaridad. Poder reclutar 6 puntos en el mismo turno es una barbaridad. Esa estrategia en turno 1 es devastadora, ¿eh? Sí. También habría que pensar que estás gastando un punto para reclutar la capacidad, pero vamos, aun y todo 5. A los 5, o sea, es totalmente rentable. Sí, muy recomendable está también. Esto puedes hacer, o si no, también la otra opción que tienes es mover el peón a otro espacio que no sea de obispados, que son estos 4 que hemos dicho, por ejemplo aquí,
y utilizarlo. Bueno, Dorpal de hecho también es obispado. Aquí también podría utilizar estas 3 opciones que hemos dicho. Y aquí lo que hace es que durante la campaña se trata como un señor más y el comandante lo puede llevar con ellos, en este caso Herman, y gastarlo por una acción. A mí realmente me gusta más utilizarlo por las opciones que anteriores hemos dicho, o para movilizar a algún señor en algún momento dado, o sobre todo para utilizar el Lordship. Yo es como más lo utilizo. Vale, entonces esto sería lo que podría utilizar el Teutón en la sección de llamada a las armas. Se me ha ido ahora aquí, en la llamada a las armas. Y para el ruso, lo que puede utilizar es el cajetín del Beche. El ruso para el cajetín del Beche, ¿vale? Que está por aquí. Lo que puede hacer es, por un lado, gastar un punto de victoria para reclutar a un señor que esté disponible en su feudo, mover un cilindro a la izquierda de un señor para que pueda estar disponible para poder ser reclutado, o lo mismo, gastar un punto de victoria para usar un señor de Lordship que esté en un espacio amigo para poder utilizar de nuevo su Lordship. Utilizas 2 veces el Lordship. En este caso del ruso, aquí Alberto, tú seguro que lo has utilizado con más cabeza y con más habilidad. En el caso del ruso, lo de gastar un punto de victoria a mí me parece muy duro. O sea, es al revés. El ruso lo que tiene que hacer es aguantar y ahorrar puntos de victoria aquí. Entonces, yo este gasto de un punto de victoria por el Lordship no lo he hecho muchas veces. Sí, hay casos muy concretos. A ver, uno es para reclutar a Alexander. Alexander solo lo puedes reclutar gastando un punto. O sea, ¿Correcto? Alexander no tiene lealtad. Entonces la única forma de reclutarle es gastando un punto con el Beche. Y la de para tener doble Lordship yo no la he hecho nunca. Para la que sí la he usado y que según qué casos es muy interesante, que además esto lo estuvo parcheado, creo que cuando salió el Nevsky originalmente gastabas un punto para desplazar un cilindro un espacio a la izquierda, pero ahora, según las reglas de Life Rules de ahora, está para desplazar un cilindro 2 espacios a la izquierda. Y eso a mí me ha dado la victoria concretamente en una partida, que era, pues bueno, pues justo lo que habías dicho tú de que me asediaron Peskov, pero me asediaron Peskov tiritando. Entonces, en el turno 2 utilicé el Beche para pasar a Andrei del turno 5 al turno 3. En el turno 3 lo recluté y pegué y limpié. Entonces, hay casos muy concretos en lo que avanzar, o por ejemplo, con el. Tiene un net rating de puntos de victoria positivo, de que con el Camp Bounty y el Grand Prince te lo echan 2 espacios hacia la. Te lo echan, sí, 2 espacios hacia la derecha, pero tú gastando un punto de victoria lo devuelves 2 espacios hacia la izquierda y con el Beche después puedes recuperar 2 puntos de victoria. Por tanto, ahí hay un juego en el que puede llegar a ser rentable en puntos de victoria totales. Pero eso es cuestión de probar y darle vueltas. Que así dicho, todo del tirón es a lo mejor un poco lioso, pero mientras pues, más lo vayáis probando os vais a dar cuenta de que es mejor y que no. Pues, algún paso más por delante, sí. Pero otra cosa importante que no he dicho para el ruso, aquí en la llamada a las armas, lo de gastar un punto de victoria, que como veis, aquí Alberto lo ha utilizado más veces, yo casi ninguna. Lo más importante del ruso es acumular puntos de victoria, y que es la otra habilidad que se hace en la llamada a las armas. Tú puedes gastar un punto de victoria para hacer estas 3 opciones, o avanzar a Andrei y Alexander un espacio a la derecha. Y dirás, ¿para qué lo avanzas un espacio a la derecha? Pues porque avanzando un espacio a la derecha, automáticamente te da un punto de victoria aquí en el Beche. Hasta máximo puedes tener 8, si no me equivoco. Entonces aquí estás limitado, es decir, tú retrasas la llegada de Alexander y de Andrei, pero es que estás poniendo un puntazo de victoria. Ojo con ese I, que no es un I, es Es un I-O. IO. Y eso es muy relevante. Porque tú puedes tener a uno de los 2 Marshals, que además están muy duros, pegando y dando guerra, y el otro acumulando puntos de victoria. No es el 100% de los casos, pero normalmente el ruso acumula victorias por acumular puntos de victorias en el Beche. Si tú tienes 7, 8 puntos de victorias en el Beche, pesan al final de la partida. Es donde quería incidir. Es súper importante, diría que casi obligatorio, retrasar por lo menos uno de esos señores para ganar puntos de victoria. ¿Cuál es aquí la contrapartida? La carta malvada del Teutón, que lo que te hace es traer dos boxes
Alexander y Andrei. Así que no puedes... esta acción de retrasar de la llama a las armas solo lo puedes hacer una vez por turno, pero si lo retrasas cada vez más veces, esos puntos de victoria cada vez vas a estar más limitado. O sea, va a haber un momento, lo que quiero decir es que va a haber un momento que si utiliza mucho la carta del príncipe, del gran príncipe, va a haber un momento que no vas a poder obtener los 8 puntos de victoria totales. Te va a limitar y vas a tener menos para poder hacer. Pero para eso lo tiene que robar el tío muchas veces y tener mucha suerte. O sea que normalmente suele estar balanceado. La media yo creo que tiene que estar en 3-4 veces. Sí. Yo he visto partidas en las que no se ha robado ninguna y yo tuve una partida en la que la robé 8 o 9. O sea que... Lo que, Pues lo que hay que decir es que tiene 2 cartas para poder mover. sí, Entonces, tiene dos. Que además son 2 cartas que son muy buenas capacidades, pero que a veces pues renta eso de la levas por un punto, la juegas el turno y después la descartas para intentar robar el evento. Entonces, eso es una posibilidad que al principio a veces cuesta de entender porque gastas un punto de leva todo el rato, cada turno perenne, pero por la posibilidad de robar el evento merece la pena. pues vale. Yo creo que tengo... Pues yo no tengo nada así más que comentar del Nesky. La verdad es que ya son las 12:15. No sé si merece la pena ahora que hagamos alguna partida o lo dejamos para otro momento. Yo lo que os recomendaría que nos podamos pasar, pero igual otro día, hacer una partida de demostración, pero en Rally de Troops. Porque aquí no sé si va a costar bastante moverlos y jugar entre dos, o posponer ya directamente a hacer una partida después de cuando terminen el resto de episodios. ¿Cómo lo veis el resto? Yo lo veo bien, porque además, como en la siguiente vamos a tocar Almoravi e Inferno, y la parte teórica, que es lo que hemos hecho hoy a mitad del programa prácticamente, digamos que ya está explicada con la diferencia de los dos sistemas. A lo mejor en la siguiente sesión sí que podemos ver un par de turnos y aunque sea con alguno de esos dos juegos, vamos a ver uno de ellos en acción. Así que yo creo que ha quedado bastante bien así. ¿Qué opináis? Venga. Sí, yo creo que meterse en una partida ahora es un poco locura, pero Después de 2 horas de explicación. Sí, yo creo que descansar, dormir, mañana se trabaja seguramente. Pero yo creo que, o sea, yo la semana que viene seguramente yo voy a poner trozos de partida y igualmente el Paco no sé muy bien qué hará, pero la siguiente, la cuarta semana, para los que estéis, pues podemos echar partidas y demás y ahí pues vais a verlo todo en acción, probando, disfrutando y matando al enemigo. Sí, de todas maneras, cuando terminemos con las sesiones, tenemos preparadito una cosita que hemos estado preparando ahora de última hora y es posible que hagamos un torneito. Vale, ya os iremos adelantando cómo van las cositas, los preparativos, pero sí, vamos a intentar hacer un torneito, ¿vale? Y así, bueno, pues iremos viendo también algunas partidas en vivo y la gente irá cogiendo un poquito más de soltura jugando, ¿vale? Bueno, nos despedimos. ¿Qué tal todo? Venga. Pues muy bien, aquí lo dejamos. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado. Esperemos que no haya sido muy pesado y que sea una primera sesión de aprendizaje para que luego vengan las partidas, que es lo importante.